Hola, soy Adrián y junto con Rubén, Pablo y Carlos formamos el grupo 1 de trabajo del grupo de mañana y hemos hecho nuestra acción narrativa sobre el libro de Memorias de Tristán Saldaña de Beatriz Berrocal y a continuación explicaremos un poco los aspectos que hemos investigado acerca de la obra y también nuestra propuesta didáctica. Este es un poco el índice de contenidos que vamos a seguir durante nuestra exposición. En primer lugar, yo me encargaré de explicar los componentes literarios de la obra, que luego vamos a intentar llevar al aula de manera práctica, y mis compañeros explicarán las tres mímesis, que posteriormente os diré de qué van a tratar brevemente. Bueno, en esta foto vemos la definición del nombre propio Tristán en relación a su etimología y vemos que su significado es el que no demuestra su tristeza. Es una palabra de origen latino y esta me ha parecido buena manera de introducir la obra para aquellos que no la conozcan. Memorias de Tristán Saldaña es una novela para niños en la que nos cuentan la historia de un niño llamado Tristán Saldaña, como su propio nombre indica, que por una serie de cuestiones, por obligaciones familiares, se ve envuelto en un campamento, se ve obligado a ir a un campamento y él inicialmente no tiene ninguna gana de ir. De hecho, lo ve como un castigo, como un sacrificio y está verdaderamente incómodo allí. Es una persona ciertamente negativa, huraña, le podemos considerar como inadaptado, tiene problemas para socializar. Entonces, claro, un campamento que podemos considerarlo como el culmen de la socialización y de las aventuras infantiles, pues no es muy de su agrado. Una vez que se ve allí, también por motivos que escapan de su control, se ve obligado a relacionarse con un grupo, con los torpes, al compartir habitación. También inicialmente no los percibe de manera agradable, cree que son raros, de hecho les pone motes y no está contento con el hecho de que tenga que convivir con ellos, pero finalmente se llevan bien, hacen una gran amistad y tienen mucha relación y comienzan a vivir aventuras, lo que a él, a Tristán Saldaña, le motiva a progresar como persona, a tener una evolución personal muy importante que se ve reflejada sobre todo al final del libro en una aventura que viven en una cueva en la que Tristán encarna el papel del héroe y consigue salvar a sus compañeros de allí. Esto es básicamente lo que nos cuenta Tristán Saldaña y consideramos que es una obra que, por los motivos que se expondrán después, resulta muy interesante de llevar al aula de educación primaria. Entonces, como iba diciendo, en la línea de lo que he comentado, podemos considerar que la temática principal del tema es la importancia del grupo de iguales, de la superación de los miedos y limitaciones que todos tenemos por el mero hecho de ser personas y de la aceptación de uno mismo para poder ser felices. Bien, entonces, nosotros hemos decidido, como muchos de los contenidos que hemos analizado en nuestra acción narrativa pensamos que son ciertamente difíciles o pueden resultar complejos para los niños de primaria, nosotros hemos decidido llevar al aula principalmente la morfología y la semántica, porque consideramos que son aquellos aspectos que pueden resultar más cercanos o más asequibles para los niños de esta etapa. Sin embargo, a pesar de que consideramos que los contenidos de literatura per se pueden resultar difíciles para los niños, creemos que los componentes literarios, trabajar la literatura como tal en el aula es muy importante en primaria para el desarrollo integral de los alumnos, porque les puede aportar valores como la creatividad, la expresión individual, el desarrollo personal y aparte todo este tipo de trabajo les dará a ellos herramientas y recursos muy importantes para poder comprender, analizar y enriquecer su dominio del lenguaje y también como un viaje de autoconocimiento de alguna manera, porque como iba diciendo muchas veces nosotros juzgamos la literatura en base a nuestra personalidad. Entonces, a medida que leemos obras literarias nos vamos desarrollando y configurando como personas y al fin y al cabo la educación primaria es una etapa en la que se busca el desarrollo holístico de los estudiantes. Es uno de los fines de la etapa. Así que consideramos muy importante. Entonces, eso, como iba diciendo, gracias a la literatura los alumnos no solo van a tener conocimientos académicos, sino que también van a adquirir otras destrezas muy relevantes para su vida, para ser ciudadanos del mundo, básicamente.
Genial. Pues en relación a la morfología, nosotros en nuestra acción narrativa detectamos las siguientes palabras a modo de ejemplo que creemos que conectan o reflejan bastante bien la temática, ese cambio de paradigma que acontece en la figura de Tristán, ese crecimiento personal, como son amistad, compañerismo, confianza, valentía y apoyo. Nosotros vamos a trabajar también las palabras en la mímesis 2, sin embargo, como se indica en esta diapositiva, va a ser algo más libre. No necesariamente los niños van a tener que seleccionar esas palabras que nosotros hemos visto en el texto, porque hemos leído el texto completo en el fragmento en los fragmentos que hemos seleccionado para trabajar, sino que simplemente lo que buscamos es que detecten palabras clave para poder después acotar el tema de la obra, en este caso de los fragmentos. Estas son de ejemplo, pero en este caso, en el caso, como explicaron luego mis compañeros de la Mimesis 2, es algo libre. En relación a la semántica, también es una buena manera de trabajarlo porque la identificación y agrupación de términos, oraciones en campos semánticos nos va a dar muy buenas claves para detectar el tema de la obra o en este caso de los fragmentos. Nosotros hemos detectado los siguientes campos semánticos en nuestra lectura global del texto, que son campamento, malestar. Estos dos campos semánticos de alguna manera pueden reflejar la perspectiva inicial de Tristán, del narrador, acerca del campamento, que como os decía lo veía como un castigo, como una tortura y no estaba a gusto allí, pero sin embargo después, fruto de la relación con los torpes y de sus interacciones con Juli, lo ve como algo mucho más positivo y como un lugar de crecimiento personal y de paz. Entonces ahí eso lo reflejaría en los campos semánticos de enamoramiento y de amistad. Estos 4 campos semánticos creemos que recogen bastante bien el tema que nosotros hemos concretado para la obra. En los fragmentos que vamos a trabajar en la Mimesis 2, los alumnos podrían identificar estos, por ejemplo, hemos marcado a modo de ejemplo, pero también es una actividad libre. Pues emociones y sentimientos, por ejemplo, tan panso, sincero, muy amable, caso omiso, o el de apariencia física y descripciones, lejía, marrón, feo. Pero como digo, esto es simplemente a modo de ejemplo un poco para explicitar la actividad, no necesariamente tienen por qué ser estos campos semánticos. Entonces, el trabajo de la semántica lo consideramos muy importante, también el de la morfología, porque mediante ello creemos que podemos conseguir que los alumnos no solo mejoren la comprensión del texto, de los fragmentos, sino que identifiquen connotaciones y matices que vayan más allá, que conecten con el tema, que amplíen su léxico potencial pudiéndose incluir en su léxico activo, que mejoren su escritura y su expresión oral y además que desarrollen el pensamiento crítico y literario. En definitiva, como decía antes, buscamos el desarrollo holístico de los niños de educación primaria. ¿Y los personajes? Bueno, los personajes también se van a trabajar en alguna de las preguntas de la Mimesis 2, como luego veremos. Sin embargo, he decidido no analizar como tal, no plasmar aquí el análisis que hemos hecho de los personajes durante nuestra acción narrativa, porque como venía diciendo al inicio de mi presentación, consideramos que puede resultar ciertamente complejo para los niños de primaria. Entonces, simplemente se tratan de que ellos, de alguna manera, entiendan, gracias a la referencia del maestro, la conexión que se establece entre los personajes y la temática, pero no que hagan un análisis tan exhaustivo, teniendo en cuenta funciones, roles, narrador, porque creemos que eso realmente en educación primaria es algo inalcanzable. Un niño de educación primaria realmente no puede trabajar en esos niveles de dificultad, así que hemos decidido simplemente enfocarlo como tal a semántica y morfología, a pesar de que los personajes de alguna manera también conecten con nuestra actividad. Entonces, como he dicho, vamos a proponer 3 mímesis, 3 actividades durante esta presentación, de las que se encargarán de explicaros mis compañeros. La mímesis 1 es una simple reflexión sobre la temática de la obra y una defensa de por qué es bueno aplicarla en el aula de educación primaria. La segunda mímesis es una actividad que se hará trabajando fragmentos concretos de la obra y la finalidad es que los alumnos lleguen o concreten la temática de los mismos y por último la mímesis 3 son actividades que trabajan en base a la temática del libro pero en las que no se utilizan los fragmentos del mismo, solo el tema que anteriormente se ha acotado. Yo voy a hablar acerca de la mímesis 1. Básicamente, la mímesis 1 es una reflexión sobre la temática de la obra y de por qué es bueno llevar esta obra a las aulas de primaria.
El tema de la obra de Memorias de Tristán Saldaña trata sobre la importancia del grupo de iguales, de las superaciones de miedos y limitaciones y de la aceptación de uno mismo para poder ser feliz, para la búsqueda de esa felicidad. Estos temas son muy recurrentes en la vida de cualquier adolescente, ya sea relacionado con el rendimiento académico, la imagen corporal, las relaciones interpersonales o mismamente el enfrentamiento a las situaciones desconocidas. El mensaje de aceptación de uno mismo es crucial para la felicidad, es un requisito muy importante porque los estudiantes se encuentran en una etapa de la vida en la que están en plena construcción de la identidad personal. Entonces, al identificarse con personajes que están en procesos similares de autoaceptación, pues los alumnos pueden encontrar un consuelo, una inspiración y una sensación de no estar solos en sus propias luchas. Estos temas, como he dicho antes, son muy recurrentes y se conectan con las experiencias de cada alumno. Entonces, se promueven sentimientos tales como el temor, la valentía y los desafíos. Durante toda la etapa escolar, los estudiantes tienen una necesidad de pertenencia y aceptación por parte de un grupo, de una persona, y esto es fundamental para su desarrollo tanto emocional como social. Y, por supuesto, es clave para la búsqueda de su propia felicidad. Por tanto, concluyo con que ver a personajes de ficción lidiar con estos obstáculos y superarlos, como ocurre en el caso de Tristán, pues puede inspirar a los jóvenes a enfrentar sus propios temores y desafíos con valentía y una gran determinación. Bueno, pues en este apartado de Mimesis 2, o también conocido como configuración, vamos a trabajar mediante una actividad fragmentos concretos del texto para ayudar a los alumnos a llegar a la misma temática que hemos llegado nosotros, que en nuestro caso es la importancia del grupo de iguales, la superación de miedos y limitaciones y la aceptación de uno mismo. Esto además se ayudarán de una serie de preguntas guía que el maestro les proporcionará junto a los fragmentos. La actividad, pues eso, trabajando fragmentos concretos del texto para sintetizar cuál es la temática general y la finalidad es lograr que los alumnos lleguen a esta temática. Se dividirá a los alumnos en 5 grupos, se les proporcionará un fragmento diferente del texto a cada grupo y deberá interpretar su fragmento y teatralizarlo frente al resto de sus compañeros. Junto al fragmento que se les proporciona, también se les proporciona las preguntas guía que les ayudará a llegar a la temática. Este es el primer fragmento en el que es del principio del libro, junto a estas preguntas. Guía. La primera habla de las emociones de Tristán. Dice, ¿qué emociones y pensamientos expresa Saldaña cuando utiliza palabras como descolgados? ¿Y cómo reflejan sus miedos e inseguridades? Pues en esta pregunta estamos trabajando las emociones y sentimientos que tiene Tristán a través de palabras concretas del texto. En este caso, pues, por ejemplo, descolgados. Luego, en la segunda pregunta, cuando Tristán dice, mira qué suerte al ver a los compañeros que se le había asignado, ¿piensas que se encontraba cómodo con los compañeros que se le había asignado? Pues estamos trabajando cómo se siente Tristán con sus compañeros al principio del texto, aunque luego a lo largo de la historia esto vaya evolucionando. En la tercera pregunta hace referencia a cómo Tristán se sentía al principio del campamento, ya que se sentía obligado. La pregunta dice, ¿estaba Tristán contento con la idea de su tío apuntarlo a un campamento cuando dice, me daban ganas de salir corriendo de allí a darle un homenaje a mi tío, que tuvo la feliz idea de apuntar al chico al campamento? Pues aquí estamos viendo a través de este fragmento que Tristán fue obligado al campamento y que no estaba nada cómodo y no quería estar allí. Y por último, referente a este fragmento, ¿qué crees que podría ayudar a Saldaña a superar su sentimiento inicial de descontento respecto a su nueva situación en el campamento? Pues si leemos el fragmento anterior, vemos que al principio no está cómodo con sus compañeros, pero intuimos que a lo largo de la historia sí que lo va a estar y esto ayudará a superar su sentimiento inicial de descontento. Este sería el segundo fragmento, que también es del principio del libro. En este fragmento las preguntas serían ¿cómo se siente Tristán en este fragmento y qué señales nos dan estas emociones sobre sus inseguridades? Pues al igual que en el primer fragmento, en este estamos trabajando también las emociones de Tristán. Luego,
¿Cómo crees que le afectarán las burlas de sus compañeros a Tristán? ¿Le ayudarán a llevar de una mejor manera al estar en el campamento? Ya que en este fragmento vemos cómo sus compañeros de habitación en un principio se burlan de él, por su nombre en este caso, pero y esto no ayuda nada a Tristán a sobrellevar la situación de descontento general que él tiene al principio del campamento. Siguiente pregunta dice, ¿cómo afecta la falta de conocimiento del idioma español a la integración del personaje llamado Lejía? En este caso estamos introduciendo nuevos personajes, como es el caso de Lejía. Identifica palabras y expresiones que describen cómo se llevan los personajes y cómo se siente Saldaña respecto a sus compañeros. Pues también seguimos trabajando diferentes personajes y relacionándolos con Saldaña. En definitiva, en estos fragmentos estamos trabajando emociones y sentimientos a través de morfología, como es el caso de sincero, muy amable, o también de campos semánticos o de personajes. Los personajes aparecen sobre todo a través de la apariencia física y descripciones, como es el caso de Lejía, que recibe el mote de Lejía por lo blanco que es, marrón, feo, esos todos son referencias a personajes. Y emociones y sentimientos, pues ya bien sean del propio Tristán como de sus compañeros, como es cuando dice tan pancho, sincero, muy amable, etcétera. Bueno, la mímesis 3. En esta tercera mímesis se propondrán otras dos actividades en las que se trabajará dicha temática de maneras diferentes. Y no solo se trabajará esta área, sino que será de manera transversal. En estas actividades se va a trabajar en base a la temática del libro Memorias de Tristán Saldaña, la cual es la importancia del grupo de iguales, la superación de los miedos y las limitaciones y de la aceptación de uno mismo para ser feliz. En primer lugar, encontramos la primera actividad, que se denomina Afrontando nuestros miedos, en la cual los alumnos trabajarán y reflexionarán sobre los miedos y las limitaciones personales que pueden llegar a tener. El maestro colocará un corcho grande donde los alumnos pondrán unos posits en los que expresan un miedo o una limitación que tengan. Podrán escribir cualquier tipo de miedo o cualquier limitación y da igual el número de posits que escriban, los que ellos consideren oportunos. El docente los ordenará por similitud para que sea más visual para los alumnos y dará comienzo a una reflexión en gran grupo sobre estos miedos o limitaciones y cómo superarlos ayudándose de manera individual y colectiva entre ellos. La segunda actividad es un debate sobre la temática. En esta actividad consta de 2 sesiones. La primera de ellas se trabajará en gran grupo, donde se llevará a cabo un debate sobre la temática general del libro, pero sin trabajar específicamente sobre el libro. Los alumnos defenderán cuáles creen que son los personajes que influyen de manera positiva o negativa al protagonista, y al final de esta sesión los alumnos deberán consensuar cuál es la temática del libro. Posteriormente, en la segunda sesión, los alumnos trabajarán en 5 grupos de trabajo. Cada grupo elaborará un mural en el que reflejen, mediante dibujos relacionados con el texto, la temática de este. Al final de esta sesión, los alumnos mostrarán al resto de la clase qué dibujos han hecho en el mural y deberán explicar qué relación tienen con la temática del libro. Con esta actividad se busca involucrar a los alumnos en un debate en un gran grupo, seguido de trabajo en grupos pequeños, por lo que están trabajando en gran grupo y en grupos pequeños. Tienen la oportunidad de expresar sus opiniones, defender sus puntos de vista y contribuir al proceso de toma de decisiones. La actividad se compone de 2 sesiones de 60 minutos cada una. En primer lugar, la primera sesión comenzará con una pequeña introducción de unos 5 minutos en las que se explica a los alumnos cómo se va a desarrollar el debate y cuál es el objetivo principal de este. Posteriormente comenzará el debate, que durará unos 40 minutos. Los últimos 15 minutos de esta sesión se emplearán en consensuar entre todos la temática y llegar a conclusiones generales entre ellos. La segunda sesión comenzará con unos 10 minutos en los que el maestro proporcionará el material necesario para la elaboración de los murales a los alumnos y para que estos se agrupen en sus grupos de trabajo. Emplearán unos 35 minutos en elaborar los murales. Los últimos 15 minutos serán para que cada grupo explique su mural y qué relación guarda con la temática. Bueno, en cuanto a la primera sesión, los objetivos que se trabajan en esta actividad son los siguientes: fomentar la reflexión personal, promover la empatía
y el apoyo mutuo, desarrollar habilidades de comunicación y afrontar miedos y encontrar estrategias para superarlos. También en esta actividad se trabajan los siguientes contenidos que son la autoconciencia y el autoconocimiento, la empatía y el apoyo mutuo, la comunicación entre iguales y el desarrollo de habilidades de superación. En cuanto a la segunda actividad, los objetivos que persigue son comprender la temática del libro, desarrollar habilidades de trabajo en grupo, consenso de ideas y metacognición, desarrollar habilidades de elaboración de manualidades y aprender el correcto funcionamiento de un debate. En estas sesiones se trabajan los siguientes contenidos que son expresión creativa a través de manualidades, habilidades sociales comunicativas y por último debate y consenso de ideas. Para finalizar, hemos concluido con que nos ha gustado mucho la obra de Tristán, ya que ofrece una rica narrativa y emotiva que nos refleja el valor de la amistad, la valentía y el apoyo entre iguales. Además, hemos considerado que tiene un gran potencial educativo, ya que trata muchos temas importantes como son el acoso, la superación personal y la importancia de la empatía. Es una obra que no solo entretiene, sino que también enseña valiosas lecciones para la vida. Y este es todo y muchas gracias por escucharnos.